¿Alguna vez han oído hablar de una guerra contra pájaros? Puede sonar ridículo, pero realmente sucedió. En 1932, Australia le declaró la guerra a los emúes, unas aves grandes que no vuelan y que estaban causando caos en sus tierras de cultivo. Y aunque no lo crean, las aves ganaron. Este extraño evento, conocido como la Guerra del Emú, es un ejemplo fascinante de un conflicto entre humanos y animales que salió mal. Puede sonar cómico, pero para los granjeros australianos y el gobierno fue un problema serio. Entonces, ¿cómo es que una nación como Australia terminó declarándole la guerra a un grupo de pájaros? Profundicemos en los libros de historia y averigüémoslo. Para entender la Guerra del Emú, tenemos que regresar a la década de 1930. Australia, como muchos otros países, estaba luchando contra la Gran Depresión. La economía estaba por los suelos y la gente estaba desesperada por trabajo y comida. Los granjeros, que ya estaban muy afectados por la caída de los precios de las cosechas, se enfrentaron a un nuevo reto: los emúes. Los emúes son nativos de Australia y pueden crecer hasta 1,80 m de altura. Estas aves de patas fuertes son nómadas, lo que significa que viajan largas distancias en busca de alimento y agua. Desafortunadamente para los granjeros, su búsqueda a menudo los llevaba directamente a los campos de cultivo. Imaginen miles de emúes descendiendo sobre su granja, devorando sus cosechas y pisoteando todo a su paso. Esa era la realidad para muchos granjeros australianos. Los emúes, que ya eran abundantes, prosperaban debido al aumento de la limpieza de tierras para la agricultura. Los granjeros ya estaban hartos. Exigieron al gobierno que tomara medidas contra la amenaza del emú. Argumentaban que los emúes estaban destruyendo sus medios de vida y agravando los efectos de la depresión. El gobierno, ansioso por apaciguar a los granjeros y tal vez obtener algo de publicidad positiva, decidió intervenir. ¿La solución del gobierno australiano? Enviar al ejército. Sí, leyeron bien. El ejército fue desplegado para combatir a los emúes. Armados con ametralladoras Lewis, un arma diseñada para la guerra, no para el control de plagas, los soldados fueron enviados al distrito de Campion en Australia Occidental, el epicentro de la invasión del emú. La guerra comenzó en noviembre de 1932. Los soldados, que tal vez esperaban una victoria fácil, se llevaron una sorpresa. Los emúes, a pesar de su tamaño, son increíblemente rápidos y ágiles. Pueden correr hasta 50 km/h, esquivando balas y desapareciendo entre los arbustos. El primer intento de frenar la población de emúes fue un fracaso cómico. Los soldados lograron matar a unos cuantos emúes, pero la mayoría escapó ilesa, aparentemente burlándose de los esfuerzos de los soldados. La prensa se dio un festín, informando sobre la gran guerra del emú con una mezcla de diversión y crítica. A pesar del revés inicial, el ejército, decidido a salvar la cara, lanzó un segundo ataque contra los emúes. Esta vez, adoptaron un enfoque más estratégico, tendiendo una emboscada a las aves cerca de las fuentes de agua. Sin embargo, los emúes demostraron ser frustrantemente resistentes. Parecían anticipar los movimientos de los soldados, dispersándose antes de que pudieran infligirles ningún daño significativo. Después de varias semanas y miles de rondas de municiones, el ejército admitió la derrota. La guerra fue un desastre. Los emúes, lejos de ser erradicados, estaban prosperando. El intento del gobierno de controlar la población de emúes había fracasado estrepitosamente. La guerra del emú fue una pesadilla de relaciones públicas para el gobierno australiano. El mundo observó con incredulidad cómo un ejército moderno, armado con ametralladoras, era superado en maniobras y astucia por un grupo de pájaros. La guerra del emú se convirtió en el hazmerreír internacional. Los periódicos de todo el mundo publicaron artículos satíricos y caricaturas, burlándose de la incompetencia del gobierno australiano. La frase guerra del emú se convirtió en sinónimo de un esfuerzo inútil e infructuoso. El Parlamento australiano también criticó la operación. Un político dijo la famosa frase: ¿no hay un solo hombre en el país que pueda inventar algún método para destruir estas plagas? Otro argumentó que el dinero gastado en municiones podría haberse utilizado mejor para ayudar a los granjeros en apuros. El gobierno,
avergonzado por la debacle, retiró silenciosamente al ejército y abandonó sus planes de erradicar a los emúes. Las aves, victoriosas y aparentemente imperturbables por toda la situación, continuaron vagando por el interior de Australia. La guerra del emú, a pesar de su absurdo, ocupa un lugar único en la historia australiana. Es una historia que a menudo se cuenta con una sonrisa, un recordatorio de una época en la que incluso los planes mejor trazados pueden salir mal. La guerra también pone de manifiesto la resistencia de la naturaleza y los retos de la intervención humana en el orden natural. Hoy en día, la guerra del emú es algo más que una nota a pie de página histórica. Se ha convertido en un fenómeno cultural que ha inspirado desde libros y documentales hasta canciones e incluso una cerveza que lleva el nombre del conflicto. La historia de la guerra del emú, aunque cómica, sirve como una advertencia sobre las consecuencias imprevistas de las acciones humanas y la importancia de comprender y respetar el mundo natural. La guerra del emú, aunque humorística en retrospectiva, pone de manifiesto la importancia de una planificación cuidadosa y de comprender la complejidad de cualquier situación, especialmente cuando se trata de la vida silvestre. También subraya la necesidad de métodos eficaces de control de plagas que den prioridad tanto a las necesidades humanas como a la sostenibilidad medioambiental. Aunque el gobierno australiano fracasó en última instancia en su intento de controlar la población de emúes mediante la intervención militar, el acontecimiento permitió comprender mejor el comportamiento de los emúes y su papel en el ecosistema. Los esfuerzos posteriores para gestionar las poblaciones de emúes se han centrado en métodos no letales, como las vallas y la modificación del hábitat. La guerra del emú, aunque supuso una derrota para el ejército australiano, condujo en última instancia a un enfoque más equilibrado y sostenible de la coexistencia con estas singulares y resistentes aves. La guerra del emú es un testimonio del espíritu indomable del emú. Estas aves, a menudo subestimadas y pasadas por alto, lograron burlar y superar en maniobras a uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Su victoria, aunque poco convencional, es un recordatorio de que la naturaleza es una fuerza poderosa a tener en cuenta. Así que, la próxima vez que vean un emú, recuerden la historia de la guerra del emú. Estas aves, con sus poderosas patas, sus afilados picos y su asombrosa capacidad para eludir el peligro, son un símbolo de resistencia, adaptabilidad y de los resultados inesperados que pueden surgir cuando los humanos y la naturaleza chocan. La guerra del emú puede haber sido una derrota para el ejército australiano, pero para los emúes fue una rotunda victoria, un testimonio de su fuerza, inteligencia y capacidad para prosperar incluso frente a la adversidad.